también, ¿dónde más nos están mirando? Que es siempre, permanentemente. ¿Dónde? En Viña del Mar, dice que también nos miran. Bueno, el Señor les bendiga grandemente a ustedes. En Santiago sé que hay algunas personas, también vía Priscila por ahí conectada parece, así que Dios les bendiga grandemente. Bien, vamos entonces a la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, verso 6. Estamos en la serie Los frutos de la piedad. Gracias por su entusiasmo. Los frutos de la piedad. Ya, vamos al capítulo 11, verso 6 de Hebreos. Dice: pero sin fe es imposible. No dice que es difícil, dice que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea su nombre. Se dio cuenta que hay dos acciones del creyente, dos acciones. La primera es acercarse y la segunda es buscar o buscarle. Acercarse a Él y buscarle a Él. Son dos cosas distintas, pero que son dos acciones fundamentales que tienen relación con la fe. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. En la serie Frutos de la Fe, de la Piedad, vamos a hablar de la fe. En la serie Frutos de la Piedad vamos a hablar de la fe. Nos encontramos entonces con este segundo fruto. ¿Cuál fue el fruto del domingo pasado? La humildad. La humildad. Un tiempo hermoso donde aprendimos y entendimos qué significa realmente ser humilde. Nos encontramos con este segundo fruto entonces de la piedad, que a mi juicio es muy importante a desarrollar. Sin embargo, para comprender en profundidad este verso, debemos tener primeramente claro el término fe según las Escrituras. ¿Y por qué lo digo? Porque expresiones, por ejemplo, como ten fe, todo saldrá bien, es muy normal en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Ten fe, la palabra fe en el mundo es muy cotidiano, pero no siempre se utiliza de la manera correcta la palabra fe. Y eso es lo que quiero entonces que podamos entender bíblicamente qué es lo que significa tener fe. De hecho, estas expresiones como las que acabo de decir son usadas comúnmente para apoyar, por ejemplo, o para tranquilizar a quienes enfrentan dificultades, situaciones angustiantes. Pero en realidad la pregunta que vamos a tratar de responder esta mañana: ¿cómo se describe realmente el concepto de fe en la Biblia? Eso es lo que vamos a tratar de entender. En el Nuevo Testamento, la palabra fe proviene de la palabra griega pistis, que quiere decir lo siguiente. Pistis o fe en la Biblia quiere decir una creencia determinada por medio de una confianza o seguridad predominante en Dios. Se lo leo de nuevo. Pistis es una creencia determinada por medio de una confianza o seguridad predominante en Dios. Esto es muy importante. En palabras más simples para que usted lo entienda, el objeto de la fe es Dios. Diga conmigo, el objeto de la fe es Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque no es aquello a lo que pongo mi fe el objeto de la fe. ¿Me entiende? Normalmente la gente hace eso. Quienes no conocen a Dios hacen
lo siguiente: ponen fe en el objeto por el cual están buscando. Es decir, si quieren una sanidad, ¿dónde ponen la fe? En la sanidad. Es decir, tienes que tener fe que vas a ser sano, pero no ponen la fe en el objeto de quien va a producir la sanidad. En este caso es Dios. Entonces, por eso podemos ver la expresión fe de manera cotidiana en el mundo. Tienes que tener fe que todo saldrá bien. Tienes que tener fe que te va a ir bien. Tienes que tener fe que te van a encontrar sano. Tienes que tener fe. Entonces, la fe la ponen en el objeto que se está persiguiendo. Pero la fe bíblica tiene como por objeto a Dios. ¿Me entiende? Hay un texto bíblico que no lo puse acá, pero el Señor ahora me lo sopló, por eso no lo puse. Ahí es donde pongo en problemas a multimedia. Pero hay un texto bíblico que dice de la siguiente manera, yo sé que usted lo ha leído. Dice: a los que amamos a Dios, está el libro de Romanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, eso si lo leemos literalmente, vamos a obviar algo que es muy importante. Ahí el texto en el original, en el griego original, lo que dice es de la siguiente manera: a los que amamos a Dios, Él hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Ahora, ¿notó la diferencia? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que amamos a Dios, Él hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Entonces, ahí está la diferencia. La diferencia no está entonces en que no es que las cosas nos ayudan a bien por sí mismas porque amamos a Dios, sino que amamos a Dios, y como amamos a Dios, Él hace que aquellas cosas que a veces parecen complicadas nos ayuden a bien. Entonces ahí el objeto principal no son las cosas que nos ayudan a bien, sino que es Él que nos ayuda que todas las cosas vengan a bien a nuestra vida. ¿Me está siguiendo? Entonces es muy parecido cuando hablamos de la fe. Cuando hablamos de la fe, entonces tenemos que entender que el objeto principal de mi fe es Dios, y no aquello en donde pongo mi fe, que es la llamada fe del mundo. El verso que leímos nos da por lo menos dos características que debe contener la fe bíblica. Dos características que debe contener la fe bíblica. Lo primero es que una fe bíblica es la que da cuenta de la existencia de Dios. Diga conmigo: una fe bíblica es la que da cuenta de la existencia de Dios. Es decir, no existe tal cosa como fe si Dios no está en medio. No hay tal cosa. O sea, usted va a ir al doctor, va a ir al médico y usted va a poner fe en el médico. No, eso no es fe. Eso no es fe, es otra cosa. Existen personas que nos dicen, por ejemplo, debes tener fe en ti mismo. ¿Ha escuchado esa expresión? Eso es muy común. Tú tienes que tener fe en ti mismo. Eso bíblicamente no es correcto. No es fe. Podríamos decir confianza en uno mismo. Eso es diferente. Yo puedo confiar en lo que estudié. Por ejemplo, si voy a dar un examen el lunes, yo tengo que confiar en lo que estudié, ¿verdad que sí? Ahora, no puedo confiar en lo que estudié si no estudié para el examen del lunes. O sea, yo confío en lo que sé, en las capacidades o habilidades que yo podría tener para el desarrollo de algo. Y eso está bien, tengo que poner mi confianza en aquello que estudié o en aquello por lo cual me preparé. Pero no es lo mismo que fe, no es igual. Entonces yo no puedo tener fe en mí mismo. Nada tiene que ver entonces con la fe bíblica. La fe bíblica, según el texto, cree en la existencia de Dios. Hoy día son más y más los que se burlan de nuestra fe. ¿Verdad que sí? Argumentando que somos nosotros los que inventamos un Dios que no existe. Y eso es más común
de lo que nosotros creemos hoy día. Mire lo que dijo un biólogo inglés, una persona muy instruida, muy conocido. Dijo lo siguiente: los ateos son mucho más numerosos, sobre todo entre la élite educada, de lo que muchos creen. Nótelo, los ateos son mucho más numerosos y especialmente en la élite educada de lo que muchos creen. O sea, ellos, por el tamaño del conocimiento que tienen humano, entonces dejan fuera a la existencia misma de Dios. Estos son los que son llamados libres pensadores. Es como que no creer en Dios es casi como una moda para quienes se consideran libres pensadores o intelectuales, por ejemplo. Yo sé que usted lo ha dicho: tengo un jefe que es muy inteligente, es muy sabio, sabe muchas cosas, pero no cree en Dios. ¿Ha escuchado esa expresión usted? Hay gente que ha llegado a decir eso: es muy inteligente, es muy sabio, pero no cree en Dios. En realidad, eso no es tal cosa. No hay una relación entre no creer en Dios e inteligencia y sabiduría. Eso no existe, de hecho. Pero nuestra fe da seguridad de la existencia de Dios, a pesar de todos los argumentos que se pudieran levantar en contra de ella. La expresión "es imposible" que acabamos de leer da cuenta de algo que no tiene otra alternativa. Es decir, no hay de ninguna manera y de ninguna posibilidad que usted en el fondo pueda cambiar o revertir esta idea. ¿Y cuál es esa idea? Es que es imposible agradar a Dios si no se tiene fe. O sea, no quiera buscar agradar a Dios de otra manera, porque de la única manera que logramos agradar a Dios es por medio de la fe. Si no se tiene esta fe, entonces no se agrada a Dios. El creyente debe vivir para agradar a Dios. Ese es el mandato. Esa es la gran meta que tenemos cada uno de nosotros. Y el desarrollo de la fe, por supuesto, está en esta línea. O sea, tenemos que desarrollar fe. ¿Alguien dice amén a eso? Tenemos que tener una fe fuerte, una fe desarrollada, una fe bíblica. Debemos creer en Dios aunque el mundo no crea. Debemos creer en Dios aunque se burlen de nosotros. Lo increíble es que, a diferencia de la sociedad que piensa que no creer en Dios es sinónimo de inteligencia, la Biblia dice en Salmos 14, verso 1, que el necio en su corazón dice: no hay Dios. El necio. Y ahí la palabra necio, en el hebreo que está escrito en el Antiguo Testamento, tiene referencia no solo con falta de inteligencia, sino que la palabra necio ahí tiene relación con la palabra irracionalidad. O sea, más fuerte todavía. Dios declara a los que no creen en Él como seres irracionales. No solo necios, que para nosotros en el español necio sería tonto, no, sino que más bien irracional. O sea, con todos los argumentos que ellos nos puedan dar de que Dios no existe, de que Dios es una invención del ser humano, de que solamente está en nuestros pensamientos, y todos los argumentos que tengan para decirnos aquello, Dios los mira y los considera irracionales. Para las Escrituras, para Dios, no creer en la existencia de Dios es un acto de necedad y no de inteligencia. Ahora, escuchemos las razones para no creer en Dios que da un médico especialista en pediatría. Estas cosas ustedes las va a escuchar, por eso yo se las comparto, porque esto es lo que la gente normalmente, cuando uno habla con personas que no creen en Dios, es lo que ellos plantean. Mire lo que dice un médico especialista en pediatría. O sea, decimos una persona educada, una persona informada,
Mire lo que dice: la razón más obvia de no creer en Dios es que hagas lo que hagas, no hay quien esté a tu lado para que mejore o se salve el paciente que ves agonizar. Dios, dice él, es una creencia del miedo del hombre. Es el temor a lo desconocido, a lo que no se ha podido responder. No existe tal cosa, dice, o tal Dios, ya que el crimen, la pobreza y la miseria a lo largo y ancho del planeta confirma que no hay un ser superior. Lo único que nos queda como especie es ser mejor ser humano sin dañar a nadie, amarte, respetarte, porque tú debes ser tu propio Dios. Imagínense, qué declaración, ¿no? Ahora, para el tipo de personas que no creen en Dios, estas son declaraciones inteligentes. Estas son declaraciones sabias. La verdad es que yo al leer esto dije, increíblemente, tantos años de estudio para decir tanta tontería. Eso es lo que yo expresé después que leí todo esto. Pero para el mundo de los ateos, para el mundo de quienes no creen en Dios, estas son declaraciones completamente potentes. Esto es igual a la expresión de muchos: si Dios existe, ¿de dónde viene el mal? No puede venir de Él, porque todo lo que proviene de Dios es bueno. Entonces, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Esa es la pregunta, ¿no? Normalmente se plantea que si Dios existiera, no existiría maldad en la tierra. ¿Ha escuchado eso usted? Mucha gente le ha dicho eso como argumento básico para no creer en Dios. Primero, el mal no proviene de Dios, por supuesto. Proviene de Satanás, que dicho sea de paso también niegan su existencia. Y en segundo lugar, el mal es producto del mal uso que el hombre hace de su libre albedrío. Son dos cosas: Satanás, el diablo, que es el príncipe de este siglo, y por otro lado, el mal que hace el hombre de su libre albedrío. El dolor y el sufrimiento, en la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, son consecuencias del mal moral que habita en el hombre caído. Y Dios, aun siendo infinitamente bueno y omnipotente, no lo elimina porque es sumamente justo. Por eso no elimina el mal, porque Él es justo. Entonces su justicia también se acomoda a uno de sus atributos, por supuesto. Así que Él no puede impedirlo completamente. Pero su misericordia de todas maneras es grande, porque la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Él hace llover sobre buenos y malos. Es decir, su misericordia permanece igual, pero en su justicia Él no podría eliminar el mal completamente, porque Él es justo, porque la paga del pecado es muerte. Entonces se tiene que cumplir en ese sentido su justicia. Esa es la razón por la que la humanidad necesitaba un salvador, necesitaba un redentor a este flagelo, y solo se obtiene por medio de la persona de Jesucristo. Por eso es importante entender que el mal en la tierra debe seguir existiendo. Pues es importante que tenemos que nosotros entender lo que es así, que es parte del proceso mismo de la redención final de nuestro Señor. Por lo tanto, negando su existencia, la existencia de Dios, solo se hace peor todas las cosas, ya que de por sí ya están mal. Pero sacando a Dios, se vuelve mucho más mal. O sea, la vida del ser humano caído ya está condenada. Y si saca a Dios de su ecuación, no tiene ninguna posibilidad de redención. Ninguna. Creer en Dios entonces es un acto de fe.
Es un movimiento de confianza. Es verdad que no se puede demostrar la existencia de Dios de manera empírica, ¿no es cierto? O sea, a través de un experimento de un laboratorio, por ejemplo, no podríamos demostrar que Dios existe empíricamente. Porque creer en Dios es aceptar que existe. Eso es creer en Dios. La fe bíblica tiene razón a eso, a creer que existe un ser superior. Creer que está ahí cuando lo buscas. Creer que está ahí cuando le oras. Creer que está ahí cuando le adoras. Significa contar con su presencia a pesar de no verle. Eso es creer en Dios. Entonces, la fe en Dios no es un acto puramente emocional. Por eso nosotros estamos en desacuerdo con la gente que dice: ¿sentiste a Dios? Ay, es que no sentí a Dios. En el culto, por ejemplo, no sentí al Señor. Usted no tiene que sentir al Señor para dar fe que Él existe. Él existe y Él está presente, aunque usted y yo no lo sintamos. ¿Alguien me está siguiendo? ¿Me entiende? Ahora, hay veces que estamos tan conectados con Dios que llegamos hasta sentirlo físicamente, sí. Pero no quiere decir que el día en que no lo sienta físicamente es que Dios no está ahí. Dios está presente. Dios existe, aunque nosotros neguemos su existencia. Él sigue existiendo. Porque nosotros sin Dios sí que somos nada. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Bendito sea su precioso nombre. ¿Me dice amén a eso? Dios es real. Más real que cualquiera de nosotros mismos. La fe entonces en Dios no es un acto puramente emocional. Tampoco es un grito desesperado a una salida. No es puro sentimiento, ni mucho menos un analgésico para aquellas cosas o aquellos sufrimientos del mundo. La fe en realidad es el vínculo íntimo y personal con Dios, que nace de un encuentro con un ser supremo que ha querido ser parte de la historia humana. Así que la fe bíblica es la fe que da razón de la existencia de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, la fe bíblica jamás se cuestionará si existe Dios. Jamás. La fe bíblica no tiene cuestionamiento. Mire que por ahí han salido hasta algunos creyentes que después de años de convertidos, escribir libros sobre Dios, vivir la vida piadosa, terminaron diciendo: en realidad lo he pensado muy bien y todos estos años he servido a un Dios que no existe. Y es increíble. La fe bíblica no tiene duda de la existencia de Dios. La fe bíblica no tiene duda y no necesita ninguna razón para creer que Él existe. Amén. Esa es la fe bíblica. Dios es real. Dios existe. Y no necesita ni razones para confirmarlo, ni va a tomar razones para eliminarlo. Solamente lo cree. Por eso dice: el que se acerca a Dios, crea que hay Dios. De hecho, en esta primera parte, hasta los demonios creen de esta manera. ¿Sabía? Ahí lo que está diciendo es eso, que los demonios creen en la existencia de Dios. Y de hecho creen tanto en la existencia de Dios que tiemblan. O sea, estos saben que Dios es real. ¿Me está entendiendo?
Por lo tanto, esta es la primera parte de la fe bíblica. Ahora, no es todo, es solo la primera parte. Pero esta primera parte me tiene que llevar entonces a la segunda característica que vemos en el texto. Yo les dije que son dos acciones, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la primera? El que se acerca a Dios, ¿crea qué? Le hay. Y que es galardonador. Entonces, ¿a quién galardona? ¿A los que se acercan o a los que le buscan? Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Usted puede estar cerca o usted puede estar buscándolo. Mira que está a su lado, dígale. Tú te puedes quedar en la primera etapa de la fe, dígale. Puedes quedarte cerca de Dios, pero te falta dar el paso a buscarle. Por eso hay gente, hay cristianos que dicen, no, sí, yo creo en Dios, pastor. Hermano, ¿cómo está? Tanto tiempo que no le veo. Ay, sí, estoy perdido, pero no estoy tan mal, no estoy tan lejos, pero siempre Dios está presente. ¿Qué es lo que es? Siempre Dios está cerca, pero no le están buscando. Y ahora, no solo me refiero al hecho de venir a la iglesia, ojo, porque el venir a la iglesia ni siquiera me garantiza tampoco esa búsqueda. Estoy hablando de íntima comunión con Dios, porque usted sabe que este pastor que le está predicando no es un pastor cultomaniático y no cree que mientras más cultos yo haga o yo tenga, más cerca o más relación con Dios yo voy a tener. No creo eso, pero sí creo que necesitamos estar cerca como iglesia, como cuerpo. Yo creo que lo necesitamos, pero creo que nada nos garantiza la intimidad con Dios. Lo he dicho, que dormir 2 meses o 1 año en un garage no te convierte en auto. Tampoco te convierte en cristiano venir todos los domingos a la iglesia. ¿Me entiende? Lo que realmente a usted le impacta la vida y lo que transforma su vida para vivir una vida piadosa es precisamente el desarrollo de estos frutos. Cuando estos frutos se desarrollan, yo comienzo a vivir la vida piadosa. Así que la íntima comunión con Dios es lo que me va a otorgar a mí una vida verdadera de creyente. Entonces, en segundo lugar está esta expresión que es galardonador de los que le buscan. Aleluya, gloria a Dios. ¿Le gusta esta parte? ¿A cuánto le gusta esta parte? Aleluya, sí, yo sé que a todos nos gusta y nos encanta esta parte, pero la verdad es que aunque lo expresa de esta manera es mucho más profundo de lo que nosotros a veces lo leemos. Si la fe bíblica tiene como primera característica creer que Dios existe, la segunda es creer que Él está interesado por nosotros. Aleluya. Diga conmigo, la primera característica es creer que Dios existe. Y la segunda, diga, es creer en que Él se interesa por mí. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios se interesa por usted? ¿Sabía eso, que Dios se interesa por usted? Dios está interesado por nosotros. Bendito sea su precioso nombre. Él está interesado por nosotros. Esta segunda parte del verso nos muestra la reacción que Dios tendrá con todo aquel que determine buscarle. Es decir, que determine poner a Dios y su propósito como primera cosa. Ahora, buscarle no significa que Dios está perdido por ahí, No hay que creer eso. No hay que creer que yo ando buscando a Dios, no sé dónde se metió, está perdido por ahí, tengo que encontrarlo. No se trata de esa búsqueda, ¿no? Aquí la palabra buscarle tiene relación básicamente con la vida íntima, con la relación permanente con Dios. El buscarle no se refiere de hecho a una búsqueda superficial, sino más bien a un hábito continuo y consistente en el tiempo. Eso es buscarle. Es decir, es quien mantiene una relación continua en el tiempo con Dios. Siempre es una relación permanente. No cuando se acuerda, no cuando las cosas vienen mal, no cuando aparece el problema. Eso no es buscarle. Estoy mal, le busco. Tengo problemas, le busco. No me están saliendo las cosas bien, ahí voy a la iglesia, ahí pido oración. Le busco solo cuando veo que la dificultad se viene encima. Eso no es buscarle.
Buscarle es una relación continua y permanente con Dios, íntima con Dios, permanente y consistente en el tiempo. Ahora bien, esto último es muy importante, ya que el verso no nos dice cuándo nos dará nuestro galardón. Dice que Él es galardonador de los que le buscan, pero no dice cuándo Él galardona a los que le buscan. Eso, y de hecho la expresión buscar está en un verbo presente, activo. Él es galardonador de los que le buscan, no de los que le buscaron. Es una constante. Él galardona a los que le buscan, a los que lo consideran como importante en su vida, en la toma de decisiones. Lo consideran a Dios siempre, en todas las cosas, buenas o malas, por la mañana, por la tarde, por la noche. Le buscan leyendo su palabra, le buscan viniendo a la iglesia, le buscan en la conversación con otros, le buscan, quieren saber más de Él, quieren conocer más de Él. Eso es buscar a Dios, es tener un hábito permanente. Cuando nos dice entonces que Él es galardonador, no está estableciendo necesariamente el tiempo. Son muchos que establecen un tiempo determinado de búsqueda y al no ver ningún resultado en el tiempo que ellos consideran prudente, se detienen en esa búsqueda. ¿Ha encontrado gente así? Que se emocionan la primera semana, la segunda semana, y buscan y participan en todas las reuniones, y de pronto uno lo echa de menos y dice: ¿qué pasó con el hermano? No, es que ya, mire, le busqué tanto, le busqué en la mañana, en la tarde, hice ayuno, hice esto, hice lo otro, pero no, Dios no me responde. Y entonces buscan el galardón, porque además el galardón, vamos a entender cuál es en realidad el galardón que está en el contexto del capítulo 11. Nos equivocamos, porque no sabemos esperar el tiempo en que Dios se va a manifestar sobre nuestras vidas. La palabra galardón que aparece acá proviene de la palabra griega mistapodotes, que significa uno que paga salario. Eso es galardonador, es uno que paga salario. Nótelo. Ahora, esto es maravilloso porque no solo nos hace bien buscar a Dios, sino que además Dios se compromete a pagarnos por esta búsqueda. Amén. Dígame si eso no es maravilloso. Bueno, es maravilloso para los que consideramos que buscar a Dios es un placer. Claro, porque el que solo se acerca no ha entrado en la búsqueda. Solo está cerca, así que no es. Hay otras cosas que tienen más placer. Hay otras cosas que está más dispuesto a gastar su tiempo que en buscarlo en oración, por ejemplo. Así que no todos van a entender lo que esto significa. O sea, me encanta estar con Dios y más encima me paga por estar con Él. Esto es maravilloso. Esto es como que si al Beto le pagaran por jugar a la pelota, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa con algunos jugadores de fútbol, que su pasión es jugar la pelota. O sea, ellos juegan por pasión, porque les encanta jugar y más encima les pagan. Díganme si no, a todos nos gustaría tener un trabajo así, ¿no? Que lo que hago me encante, o sea, que lo haría aún si no me pagaran. Porque me encanta tanto que lo haría aún si no me pagaran. Pero más encima me pagan. ¿Me está siguiendo, no? Bueno, eso es lo que dice el texto. Que Él, a los que se acercan, a los que le buscan, Él es galardonador. O sea, si ya buscar a Dios es maravilloso. Yo no necesito que me pague, no necesito, porque ya buscarlo es un placer, es un deleite. Y más encima Él se compromete que si yo lo busco, Él me va a pagar. ¿Alguien se siente gozoso por eso? Ahora, debemos estar seguros, porque esa es la fe, debemos estar seguros que nuestra búsqueda en Dios jamás será en vano.
Eso es lo que el texto nos está diciendo. Debemos estar conscientes de que si estamos buscando a Dios, no es en vano. Si le oramos por la mañana, por la noche, por la tarde, si venimos a la iglesia, si leemos la Escritura, si estudiamos su palabra, si estamos guardándonos en santidad para Él, si estamos caminando en su perfecta voluntad, nunca será en vano. Bendito sea su nombre, porque va a llegar un momento en que vamos a obtener el galardón que Dios nos ha prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, todo esfuerzo en cualquiera otra área que no sea Dios, tenemos o corremos el riesgo a ser desilusionados. En cualquier otra área, pero en Dios no. Nuestra búsqueda tendrá un resultado y será la paga, el salario de Dios. Aleluya. Ahora yo le quiero hacer una pregunta, porque en esta parte dije voy a preguntarle a los hermanos y me gustaría que ellos me dijeran ¿cuál creen ustedes que es la mejor paga de Dios? ¿Cuál sería la mejor paga de buscarle a Dios? ¿Alguien me podría responder? ¿Cuál es la mejor paga? ¿Cuál sería la mejor paga? Oh, estoy con alumnos aventajados esta mañana. Aleluya. Porque yo esperaba que me dijeran un milagro específico, algún beneficio económico tal vez, alguna respuesta específica. Tal vez tener paz, tener tranquilidad, quitarnos la angustia, quizás cuántas cosas no consideraríamos como una gran paga de buscarle a Dios. Pero en realidad el texto, en el contexto del capítulo 11, ninguna de esas cosas son el galardón de Dios, aunque lo incluye. Porque Dios no abandona a sus hijos, porque Él es Dios proveedor, porque Él es Dios sanador, porque Él pelea por nosotros, porque Él es escudo y fortaleza, y todo eso es Dios, es la persona de Dios. Pero en realidad en el contexto, lo que realmente es el galardón tiene relación con lo que acaban de decir nuestras hermanas: su presencia. Su presencia es la verdadera recompensa. El verdadero pago del creyente que busca a Dios es Dios mismo. Ese es el pago, bendito sea su precioso nombre. Cuando se pierde una persona, por ejemplo, que está perdida y que la buscan y la encuentran, ¿cuál es el galardón? ¿Cuál es el pago por la búsqueda? ¿Encontrar a la persona perdida o no? Ese es el pago, no es otra cosa. Y esto es entonces lo que el texto está diciendo, que el galardón que vamos a tener es Dios mismo, su presencia de continuo en nuestras vidas. ¿Alguien me está siguiendo y dice amén a eso? El galardón diario para el creyente que sigue creyendo que Dios existe y que busca diariamente acercarse a Él es que recibirá lo que busca. ¿Qué recibirá? Recibirá más de Dios mismo, más conocimiento de su persona, más intimidad con Dios, más consuelo íntimo, más convicción de pecado para mayor santificación, en total más descanso en la persona misma de Dios. Bendito sea su precioso nombre. Y eso es mejor que tener dinero, eso es mejor que tener salud, eso es mejor, aleluya, que eliminar todo el mal que nos rodea. Eso es mucho mejor. Tener a Dios habitando en nuestra vida es la mayor seguridad que pueda tener un ser humano. ¿Lo dice amén a eso? Le da un aplauso fuerte al Rey por su cuidado y por su protección. Aleluya. Entonces, si deleitarme en Dios mismo es mi mayor recompensa, esto significa que las cosas hacia las cuales mi corazón tiende a correr para el deleite no son una recompensa, sino que se convierten en un estorbo para recibir la recompensa verdadera. Esto quiere decir que Dios puede darte un galardón incluso quitándote tu trabajo. Ah, no, pues ¿cómo? Pues es que si eso te está quitando
tu tiempo para buscarle a Él, entonces Él puede ser tu galardón. ¿Y cómo vas a obtener ese galardón? Te saca de ahí donde tú estabas seguro. Wow. Obligándote a caer de rodillas delante de Él. Y aunque no me lo creas, en ese momento estás acercándote a tu galardón. Bendito sea su precioso nombre. En ese momento te estás acercando al galardón. Aleluya, que es su presencia. Puede ser que Dios nos dé este galardón al llevarnos a deshacernos de muchos lujos, abriéndonos los ojos a la suficiencia y al deleite de tenerle a Él por encima de todas las cosas. ¿Me entiende? Es decir, nosotros a veces estamos tan ensimismados en todas las cosas que decimos que nos faltan y nos olvidamos lo que tenemos realmente. Los que estamos buscando a Dios, tenemos la suficiencia de nuestro lado. No sé si me está siguiendo, pero la expresión del apóstol Pablo cuando él dice: con Dios estoy completo. ¿Completo? ¿Dijo completo? ¿Dijo completo? En Dios estoy completo. Lo que está diciendo en términos más simples es: en Dios he alcanzado mi plenitud. En Dios está mi plenitud. Y eso es lo que tú y yo debemos entender. Pero es una cuestión espiritual que de la única manera que lo podemos adquirir es por medio de la fe. Es que en Dios estoy completamente satisfecho. En realidad, con Dios nada es tan importante. Cuando Dios es real en mi casa, real en mi vida, real en mi familia, nada es tan importante como Él. Nada es más importante que Él. Por lo tanto, yo tengo que tener fe que voy a tener todo lo que necesito porque lo tengo a Él, porque Él es mi galardón. Bendito sea su precioso nombre. Él es mi paga. No son las cosas que Él me da mi paga, sino que es el mismo Dios. Esa es la fe bíblica. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso, entonces, y esa es la razón por la cual él dice en el verso 24 del mismo capítulo 11, hablando de Moisés. Mire lo que dijo Moisés. O sea, esto tiene sentido lo que yo estoy diciendo ahora. Mire lo que dijo Moisés en el capítulo en el verso 24 del capítulo 11. Por la fe Moisés, por esta fe bíblica, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó. ¿Qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Sabe lo que eso significaba? Significaba abandonar sus títulos, significaba abandonar sus honores, significaba abandonar su posición, significaba abandonar su comodidad. Rehusó todo lo que tenía ahí hasta ese momento. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Nótelo, mire. Teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Dice, porque tenía puestos los ojos ¿dónde? Wow. O sea, cuando tus ojos están puestos en el galardón, aunque tengas todo, nada de eso es más importante. Cuando tienes tus ojos en el galardón, aunque no tengas nada, nada de eso tampoco es importante. Entonces, ¿qué hizo él? Él rehusó a todo eso que le daba confianza, a todo eso que le daba seguridad, simplemente porque tenía sus ojos puestos en el galardón. Amén. Y dice que él vio al invisible. Esta fe lo hizo ver al invisible. Esa es la expresión más loca que aparece en la Escritura.
ver al invisible. Pues si es invisible no se ve. Como viendo al invisible. Bendito sea su precioso nombre. Esa es la fe, ese fue su galardón. Él vio al invisible. Y él, cuando vio al invisible, aleluya, miró todo lo que tenía a su alrededor y dijo: nada se compara con el invisible. Nada se compara con este Dios al que yo alabo, al que yo bendigo. Nada se compara, y eso es lo que nos pasa a nosotros también, guardando las proporciones. No tenemos un cargo como ser, un nombre como ser hijo de la hija de Faraón, pero hay cosas que a veces nos detienen y que nos impiden mirar el galardón, mirar al invisible. Bendito sea su precioso nombre. Teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No existe mayor galardón que la misma presencia de Dios. Moisés lo sabía muy bien. Esa es la razón por la que en el peregrinaje del desierto llegó a exclamar, según Éxodo capítulo 33 verso 15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aleluya. Amén. Te envío un ángel. No quiero un ángel, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. Si tu presencia no hay de ir conmigo, no me muevas, no me saques de aquí. Eso es buscar a Dios. Eso es buscar el galardón. Eso es anhelar el galardón. Este es el galardón, la paga, la recompensa más grande que puede tener un hombre, una mujer. Su presencia. Nada se compara a su presencia. ¿Alguien me dice amén a eso? El salmista David lo dice de la siguiente manera en Salmos 37 verso 4: deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero si lo leemos sin entender el contexto, si lo leemos sin entender la razón por la cual Él va a conceder las peticiones, entonces vamos a estar mal. Estoy seguro de que todos los que nos encontramos en este lugar deseamos que Dios conceda las peticiones de nuestro corazón. Pero esta verdad tiene una condición. ¿Y cuál es la condición? Deleitarse. No esperemos a que Dios conteste las peticiones de nuestro corazón si primero no estamos dispuestos a deleitarnos, a buscarle. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleitarse a sí mismo quiere decir que Dios se transforme en un deleite para ti, en algo grato. Que Dios se transforme en algo agradable. Aquí vine a orar, vine a hablar contigo, Señor. Tenía tantas ganas de verte. Como el enamorado furtivo que se escapa de la muchedumbre para encontrarse con su amada en la intimidad. Deleitarse es eso, es venir a la oración con gozo, con ganas. No venir a la oración por religión. No voy a ir para que me ande bien la semana que... esta semana anduvo re mal, es que no fui a la oración el miércoles. Entonces a veces utilizamos a Dios como una muletilla de cosas que nos vayan bien. Voy a ir el domingo al culto para que la semana ande bien. Eso es religiosidad. Yo no vengo al culto a juntarme con Dios. Yo vengo al culto a unirme a mis hermanos que buscaron junto, igual que yo, durante la semana. Voy a venirme a unir al cuerpo de Cristo para que juntos adoremos al Señor, alabemos al Señor. Pero no voy a buscar, o no vengo a buscarlo necesariamente aquí, sino que Él está conmigo todos los días. Él camina conmigo, Él anda conmigo todos los días. Me está siguiendo la comunión íntima, deleitarse en Dios. Qué maravilloso deleitarse en Dios. ¿Es un suplicio para usted orar? ¿Le complica que le digan que ore?
le complica que le digan que lea la Biblia, le complica venir incluso al servicio. Es una carga para usted. Eso no es deleitarse. Entonces después usted quiere que Dios conceda las peticiones de su corazón. Eso es imposible. Entonces, ahora, ¿sabe lo que pasa cuando Dios se transforma en un deleite para nosotros? Nuestros deseos comienzan a ser paralelos a los deseos de Dios, por lo cual nunca nos sentiremos insatisfechos. Muchas veces asumimos que este pasaje quiere decir que si me deleito en Dios, Él me dará lo que yo quiera, pero no es lo que el texto quiere decir. El texto quiere decir que el deleite en el Señor significa estar contento de descubrir más de Él y seguirlo. Y cuando lo hacemos, el Espíritu Santo alinea los deseos de nuestro corazón a los deseos de Dios. Aleluya. O sea, lo que está pasando es que el deleite en Dios lo que hace es que me conecta con los deseos de Dios, y esos deseos vienen y se conectan en mi corazón, y entonces ahí es donde Dios concede las peticiones del corazón, porque las peticiones entonces están alineadas al propósito de Dios. Por eso Santiago, cuando habla de la oración, dice: pides y no recibes porque pides mal, porque pides para tus deleites, para tus placeres. No estás conectado con Dios, así que lo que estás pidiendo, Dios no te lo va a otorgar. No te engañes, Dios no te va a otorgar nada que no esté en su propósito y en su voluntad alineado. Entonces, de la única manera en que nos alineemos en nuestros pensamientos, en nuestras metas, en nuestros planes y en nuestros deseos con Dios, es por medio de la búsqueda del deleite en Dios. El deleite en Dios es lo que nos va entonces a dar que las peticiones del corazón que están alineadas a la voluntad de Dios se cumplan en nuestra vida. El deleite en el Señor significa entonces unirnos a Él. El Espíritu Santo alinea esos deseos en nuestro corazón. Esto nos deja en posición para experimentar todas sus bendiciones. Pero por el contrario, el mayor sufrimiento en la vida del creyente se da en el momento en que decide perseguir sus deseos alejados de la comunión con Dios. El mayor sufrimiento siempre lo obtenemos cuando no ponemos a Dios en la ecuación respecto a lo que pedimos, a lo que buscamos. Dios no está presente. Tomamos decisiones sin preguntarle a Dios. Y luego después, cuando las cosas no salen bien, entonces clamamos a Dios y decimos: Señor, ¿pero por qué? Somos tan rápidos para echarle la culpa a Dios y decirle: Dios, ¿por qué no me acompañaste en esto? Tomé una determinación yo, no le pregunté a Dios. Y si le pregunté a Dios, no esperé que Él me respondiera, porque ese es otro problema que tenemos los creyentes. Preguntamos a Dios y creemos que el mero hecho de preguntarle a Dios por algo, entonces ya tenemos la luz verde. No es así. Tenemos que preguntarle a Dios y esperar que Dios nos responda. Pero no esperamos. Y decimos: ¿le preguntó al Señor? Sí, le pregunté. ¿Y qué le dijo el Señor? Creo que estaba ocupado, no me contestó, me dejó el visto. Y como era tan urgente, yo ya lo hice. Bueno, según como resulte, me acercaré a Él para decirle que me ayude a arreglar lo que yo eché a perder. Y cuando Dios no quiere intervenir, le echamos la culpa y nos molestamos y decimos: ¿por qué Dios no me ayuda si no es nada malo? Ese es el problema, lo tenemos nosotros. No lo tiene Dios. Esta es la fe que nos impulsa a buscarle y a tener seguridad que Él está ahí, que nos va a recompensar con su presencia, la cual irá con nosotros y nos dará descanso. Esta es la fe bíblica. Y termino haciéndole la siguiente pregunta: ¿cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestro tiempo a solas con Dios, con su palabra? Porque eso dependerá de cómo está nuestra fe. Decimos: quiero tener fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ahí el texto más
claro es: la fe viene cuando Dios habla. Y de la única manera que yo puedo saber que Dios habla es que yo converse con Él. ¿Me está siguiendo? Esa es la razón por la cual la fe de muchos se ha enfriado. Esa es la razón por la que Jesús preguntó: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará esta fe en la tierra? ¿Hallará esta fe bíblica en la tierra? ¿Hallará la fe que lo busca a Él? ¿Hallará la fe que lo mantiene a Él como prioridad, como número uno? Si la pregunta para usted en esta mañana: ¿cómo está su relación, su comunión con Dios? Es que yo tengo mucho trabajo, pastor. Es que usted no sabe no sabe cuánto trabajo. Yo llego cansado, llego agotado. No tiene tiempo. Medítelo. Medítelo. Si no sabe entonces manejar sus horarios, va a tener que tomar decisiones. No sacrifique nunca su comunión con Dios por mantener el tiempo para otras cosas. Nunca sacrifique su comunión con Dios para mantener otras cosas en su vida. Porque el día en que usted sacrifique su tiempo para estar a solas con Dios, será el día de su desastre. Ahí comenzará su caída. ¿Me está siguiendo?